Bueno, bienvenida Claudia. Vamos a hablar del tema de la existencia, un tema filosófico, metafísico. Y Perfecto, bueno, hola Daniel. como tú eres polifacética, aparte de Bueno, escritora, no seguro sé. que te vas a decir muchas cosas interesantes. Bueno, pero vamos a empezar porque hagas un resumen breve de tu trayectoria y también del porqué de tu interés en este tema. Bueno, la trayectoria aquí en el canal ya casi todo el mundo la conoce, ¿no? Escritora y lo que tú has dicho, que me interesan demasiadas cosas a la vez y quizás este polinterés por las cosas venga precisamente por esta percepción que tengo, que es así muy peculiar, ¿no? De la realidad, por el tema de la sinestesia, etcétera. Entonces, esto precisamente me ha llevado a escribir. Bueno, soy autora de 11 libros, ya lo sabe la gente del canal. Uno de estos libros es El secreto de la existencia, que precisamente es lo que más desde pequeña, siempre me ha llevado hacia esto, ¿no? Hacia darle vueltas, ¿qué es lo que estoy percibiendo? Hay más cosas, hay más realidades, las percibo, cómo es que los otros no lo ven o no lo perciben y tal. Y entonces, a raíz de ahí, he querido un poquito demostrar a los demás que eso existe. Y entonces he usado la literatura, la novela, para novelar para llevar esto para adelante, ¿no? Es un poco esto. Porque en mi experiencia es bastante extraño que la gente tenga este interés y no quiero parecer misógino, pero las mujeres todavía menos hoy en día. Ah, conozco muchas que sí, pero bueno, Bueno, bueno. hay de ¿Y todo. qué, cómo definirías tú el sentido de la existencia? ¿Qué es para ti? El sentido de la existencia, se podría decir, en términos así un poco más, para que todo el mundo lo entienda, es que existimos porque existimos desde siempre y existimos para experimentar. Y entonces, en la experimentación de las cosas estamos creando la realidad. La realidad que nos circunda es en realidad una creación, eso ya lo dice el biocentrismo, que es una historia que yo sigo. La realidad existe porque fue creada, porque fue pensada por las entes existentes, ¿vale? Entonces, Dios, para mí el concepto Dios es un gran todo, es una gran cosa de la cual todos formamos parte y muchos la llaman conciencia. La gran conciencia. Y los individuos nos creemos en nuestro ego que somos individuos porque estamos metidos en un cuerpo que en realidad es solo un envase, ¿no? Pues igual que el mar tiene sus gotas y la luz eléctrica, la bombilla no es la bombilla, sino que parte de una fuente. Pues es lo mismo. Y me parece que me he ido un poco de la pregunta, ¿no? Pero la Bueno, existencia se resume en que venimos a existir para llevar de vuelta a la fuente, a ese gran todo, ese Dios, la información de haber existido y cada individuo percibe las cosas a su forma y a la vez va creando. Es como si la bola se hiciera más y más y más grande a través nuestro, que somos a la vez todo. Pero para que eso crezca y siga evolucionando, necesita de las entidades vivas, biológicas o como quieras, para que lleven esa información de vuelta. Por eso existimos y hoy te llamas Daniel y hoy me llamo Clara o Claudia. Y ese es el sentido por el cual estamos aquí, para traer la máxima experiencia y la máxima información de vuelta al gran todo. Esa es mi idea, ¿eh? No tiene por qué ser así. bueno, está bien. Hoy hablamos de tu idea, ¿no? Otro día ya hablaremos de la mía si quieres. Entonces, Eso. Será de hecho, interesante, me algunas gustaría cosas de las que has conocerlo. dicho tú ahora me suenan un poco por ejemplo, a estas creencias gnósticas sobre el demiurgo. O sea, cómo Dios crea para poder observarse a sí mismo. A través del Correcto, fenómeno. correcto. Bueno, vamos con otra pregunta. Porque yo que te conozco y bueno, tú también lo dices en tu canal, tú tienes mucho interés en los animales. Es una relación especial con los animales y cuidas a muchos Así es. animales en casa, etc. Entonces, háblanos un poco de eso. Bueno, los animales, siempre me he sentido mucho más cercana a los animales que a las personas. ¿Por qué? Porque las personas, en mi opinión, no la gran mayoría, ¿eh? Hay una minoría que tú también estás ahí, que sí que entienden las cosas, que sí son perceptivos con lo que realmente importa y lo que realmente debería importar. Pero la gran mayoría vive sus vidas dispersados en intereses que no realmente, que si el fútbol, que si la apariencia,
que si lo que dan en la tele, que si la política, y en realidad no es eso. Entonces, los animales me llevan a la fuente, a la mater, me llevan directamente a una comunicación pura. Yo con ellos no tengo malos entendidos, con los humanos siempre hay malos entendidos. Siempre tienes que hablar mucho, expresar mucho y hacer mil y una historia para que te lleguen a entender tu idea o lo que quieras simplemente. Con ellos no, hay un lenguaje y un entendimiento absoluto y es puro y me siento absolutamente en casa. Y eso ha hecho que toda la vida pues me haya interesado muchísimo más el mundo animal que no las personas. Las personas realmente pues no me dicen gran cosa, ¿no? Salvo las excepciones, como tú y unos cuantos que me rodean, que sí, es eso. Ya que dices esto, ¿qué te han enseñado los animales en este tema de la existencia, la vida y la muerte? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, por curiosidad, ¿cómo, cómo te comunicas con los animales y cómo lo hacen ellos contigo? Un segundito que cierro aquí una ventanita, los espectadores, vale, ya está. Sí, son los que más me han enseñado, precisamente porque desde muy pequeña me he rodeado siempre de animales y toda la vida pues he visto morir animales, he visto el comportamiento que tienen respecto a la muerte. Y entonces me he dado cuenta que se nos escapa algo, al ser humano se le escapa algo muy tremendo. Se me abren aquí ventanitas, perdón. Vamos a ver. Ahora, es que no domino muy bien esto. Vale, me corta en medio la historia. Bueno, desde muy pequeña he visto cómo los animales mueren, cómo al lado, por ejemplo, muere un gato y el compañero gato olímpicamente pasa una vez que hasta que ese animal muere, lo está cuidando, lo está lamiendo, está por él, pero una vez que muere, y me disculpen todos los que cuelgan ahí vídeos sobre animales, donde los animales van al cementerio, les acompañan o lloran a otro animal, pero es mentira. El animal cuando muere pasa por encima de su cadáver como fuera un objeto. No lo reconoce. Hay algo que ellos saben que se nos escapa a nosotros. El ser humano es el único que venera cadáveres, o sea, que está llorándole a un cadáver, que lo vela. El animal no lo hace. En el momento que el animal se va, el otro es como si supiera que está en otra parte, ¿vale? Entonces, ellos me han enseñado que hay algo muy potente, que simplemente estamos usando un traje, estamos usando un cuerpo con el cual movernos por aquí. Y mientras lo llevas bien, pero es como si ellos percibieran luego a ese que se ha ido a otro nivel y lo siguen percibiendo. Y siguen estando. Y yo misma podría hablar de eso. Que siguen estando, porque mi idea es que existimos ya en otras partes. Que es como el juego este del Second Life donde te vas proyectando y el muñequito que está ahí, pero en este caso el muñequito tiene nuestra conciencia dentro, nuestras ideas y nuestra percepción. Nos estamos proyectando desde un lugar, llámalo lugar, ¿vale? Pero que no es lugar, es un sitio sin tiempo, sin espacio. Existen múltiples niveles de universo. Y el animal tiene más conexión con eso. De hecho, los gatos, sobre todo, son grandes telépatas. Entonces yo he visto y he conectado con ellos telepáticamente toda la vida, ¿vale? Y saben perfectamente que la muerte no es el fin, sino que simplemente, bueno, ese animal se retira de ese cuerpo y ahí sigue, ¿vale? Y esto lo he visto, lo he experimentado con ellos. ¿Todos los animales son así? Porque a veces los perros parece que También. así también. Sí, yo te diría que el perro es más humanizable y el ser humano se siente más afín con aquel que es como él. Mm. Entonces el perro es muy humano, porque es gregario, viene del lobo, ¿no? Pero el ser humano no entiende otras existencias. Yo hace muy poco tuve una experiencia con un pulpo en el mar, no sé si te lo comenté, que a raíz de ese pulpo, no te lo comenté, bueno, fui al mar con mi madre, que mi madre está bastante grave, no puede caminar, y nos sentamos en una roca en la playa, no había nadie y de repente noto como unas cuerdas en mi tobillo y digo, ¿esto qué es? Y digo, ostras, ¿qué pasa? Y al rato mi madre, ¿vale? Y estaba como jugando con nosotros. Y digo, ostras, esto es un pulpo. Y yo había escuchado que los pulpos tienen una inteligencia más grande que un niño pequeño, o sea, Mm. se asemejan a un simio en cuanto a inteligencia. Y te puedes creer que digo eso y el pulpo sube, 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 se empieza a desplegar, a abrir y fue una sensación, hasta ahora nunca lo voy a olvidar, o sea, se hizo amigo nuestro, se estaba mostrando como diciendo, oye, quiero jugar con vosotros. Y me cambió la idea sobre los pulpos y ahí me di cuenta que existen múltiples formas de vida que el ser humano no entiende porque no se interesa por ellos.
y tienen mucho que contarnos. Y hay un documental que os recomiendo a los espectadores que se llama mi maestro el pulpo o algo así. O My Teacher es en inglés, pero está en castellano. The Octopus, ¿no? My Teacher Octopus o algo así. Mi maestro el pulpo, que lo busquen. Está en Netflix. Buscad ese documental. Va de un tío que lleva observando la vida de un pulpo, se hace amigo de él. Es tremendo, lloraréis y todo, ¿eh? Tremendo. Muy Sí, interesante. sí. ¿Y cuáles son todas tus principales influencias? O sea, ¿quién te ha influido para hablar, estudiar, investigar, interesarte por todo este tema de la existencia? Sobre todo, sí, experiencias personales a nivel de percepción, digamos que no es de este nivel, ¿no? De este nivel de existencia. Yo desde pequeña siempre he visto o he sentido cosas que no sabía muy bien encajar. Entonces, de niña, yo pensaba, digo, será porque los niños saben leer los pensamientos de los demás y sabemos ver estas cosas. Pero yo luego hablaba con compañeros de clase y me decían que no, que no. Y acabé, pues bueno, lo típico, ¿no? La outsider de clase, la rara, como tantos raritos. Y ahí yo dije, bueno, vale, si ellos no lo ven y tú sí, algo pasa. Luego ya supe lo del síndrome de Savant y todo el rollo más adelante, ¿no? Esto ya muy tarde. Pero yo quería transmitir a los demás también a un nivel entendible lo que yo estaba percibiendo, que esto no era todo, que podía llegar a veces pues tener información de seres, o sea, personas o animales que ya no estaban. ¿Vale? En esta misma casa, o sea, esto es fuerte lo que voy a decir, ¿no? En esta misma casa, cuando la compramos al principio, yo por la noche me levanté y llegué a ver, pero no te digo ver con los ojos, sino lo ves, pero por otro canal, un perro grande de color canela encima de una de las camas. Y yo digo, bueno, este perro, y luego ya no, ¿no? Y le pregunté a los vecinos, ¿qué pasa? ¿Quién es este perro? ¿Por qué? Tal, ¿alguien tuvo aquí un perro así? ¿Era así, con orejas caídas? Y claro, me contestaron, sí, sí, este perro era el perro del dueño que vivía aquí y que lo enterró en el jardín. O sea, que imagínate, exacto, ¿eh? Exacto, eso es muy fuerte y bueno, cosas así constantemente. O sea, que la mayoría de veces ha sido por experiencias personales. Sí, sí, personales y con mi padre cuando falleció también tuve que aquí en el canal mío hay un vídeo más atrás que lo explico, ¿no? Lo pueden buscar los espectadores, donde hablo de cuando mi padre falleció, que tuve un encuentro literal con él en una, pero no a este nivel, no despierta, sino que estaba duerme vela, en duerme vela. Es justo el estado cuando estás despertando, pero no del todo, ¿vale? Yo llegué a hablar con mi padre en 3 ocasiones, en 3 madrugadas. Claro, esto puede decir, bueno, la gente dirá, esta está de psiquiatra, esta tiene una, ¿cómo se dice? Una esquizofrenia de la hostia, ¿no? O auditiva o visual, no, nada más lejos. A mí me han hecho muchos tests y no tengo ninguna patología, ¿no? Eso fue único, una experiencia única. Nunca más se repitió en ningún nivel. Lo demás es percepción, pero no es con los sentidos, es algo que confluye entre todos los sentidos. Es como si todo se conectara y todos los sentidos se conectaran y percibiera esas cosas. Pero lo de mi padre sí que fue muy fuerte. Bueno, si alguien lo quiere ver, está en el canal, explicado. Muy interesante. ¿Tú crees que esto del sentido de la existencia es una cuestión individual o es algo universal y cada uno lo percibe como quiere? Yo creo que ambas cosas, Daniel. Ambas cosas a la vez, claro, obviamente debe de haber unas reglas que rigen, como todo en la física, ¿no? Las reglas físicas, no sabemos por qué un átomo se comporta así y un neutrino se comporta así, no lo sabemos, pero son reglas de un comportamiento físico, con lo cual la existencia entera también tendrá su reglamento de cómo y por qué las cosas pasan, pero luego cada uno, que es lo que he dicho al principio, cada uno con su forma de percibir la realidad que le circunda, aporta a ese gran todo su experiencia personal a través de sus sentidos. Entonces también a la vez acaba siendo algo personal que aportar al gran todo. Con lo cual todas las experiencias, por pequeñas que sean, están aportando. No sé si conoces la leyenda del cuervo Odín, nórdica, que Ah, dice que el dios Odín creó el mundo y como no lo podía ver desde donde estaba, mandó sus 2 cuervos, Hugin y Munin, a sobrevolar el mundo y entonces ellos le relataban cada día qué es lo que veían y qué escuchaban y qué tal. Y así Dios, Odín, podía llegar a entender
todo lo que le circunda. Pues nosotros, tú, yo, una rata, una mosca, un gusano, un caballo, lo que quieras, somos los cuervos de Odín. Esa es la idea. Sí, sí, lo entiendo, ¿eh? Y bueno, eso sería, podríamos hacer otro vídeo hablando de las Oh, diferentes tradiciones y cómo coinciden, porque si entiendes un poco la simbología, verás que todos hablan de lo mismo, pero con diferente lenguaje. Aunque totalmente. yo siempre, a veces discuto con una amiga mutua que se llama Claudia también, que tú conoces, estos Sí. temas, porque somos frikis que nos gustan este tipo de temas, ¿no? Y yo siempre digo que mi opinión, pero eso lo hablaré de otro día, hoy hablarás tu opinión. Yo siempre digo, bueno, hay como unas reglas universales en el mundo fenoménico, pero no es el trascendental, no es el último. En el último es probable que no se pueda experimentar, que, no, Qué interesante. que sea eterno, omnisciente, indiferenciado. O sea, no hay entidades diferenciadas que puedan percibirse. ¿Sí me explico? Pero bueno, eso vamos a dejar este tema, si no me voy a liar. Qué interesante. Hay que hacer una charla sobre esto y exponerlo tú, ¿eh? Vale, Esto que has dicho, sí, sí, sí. Por vamos eso entonces estamos con ahora otra aquí. pregunta. Ahora, no vamos a desviarnos del tema. Qué bueno. Tú crees que, por ejemplo, la filosofía o la literatura pueden ayudarte a descubrir el sentido de la existencia? ¿O pueden servirte de guía? ¿Pueden inspirarte? O puede ser que al revés te confundan más? Depende del individuo. Si un individuo tiene unas percepciones, ¿no? Como ha sido en mi caso, tiene unas percepciones peculiares y quiere encajarlas y encuentra la respuesta y cuando está leyendo encuentra definición para lo que está percibiendo y tal, entonces te puede ayudar. A mí me ha pasado, yo me leí el Jostein Gaarder, El mundo de Sofía, empecé por eso, ¿no? Así, no sé, de adolescente empecé a mirarme todos los filósofos. Y sí, porque dices, ostras, sí, estoy encontrando respuesta al mundo de Sofía. Te está describiendo la realidad tal como la percibía. Entonces sí, pero si el individuo a lo mejor se empieza a colapsar, claro, depende de la persona, hay que tomárselo con mucha calma, y muy tranquilamente estos conceptos, porque si no la información a veces satura. Entonces la mejor forma de percibir la realidad es observando, observando, ser un gran observador. Totalmente de acuerdo. Y hoy en día, ¿cómo lo ves? Porque en el mundo en el que vivimos ahora, no se hace más difícil. Se- ya no digo experimentar, sino ni siquiera imaginar cuál es el sentido de la existencia. Porque yo creo que la mayoría de gente hoy en día está perdida en, en cosas externas, en Esto distracciones. ah, es el gran mal de la actualidad, el gran mal del momento, ¿no? Porque estamos en un momento, no sé si te das cuenta que todo se trata de dinero, dinero, apariencias, todo, abres las redes y todo es apariencia, tanto tengo, tanto valgo, y cada vez nos estamos apartando más de lo que realmente, o sea, nadie se da cuenta, oye, ¿qué importa la ropa que lleve, el coche que conduzca, lo que tenga, si es que no me lo voy a llevar? Si es que no me lo voy a llevar. ¿Qué hay? ¿Vale? Te tendría que importar mucho más, pues vivir bien, conforme ayudando a los demás, tener la conciencia tranquila, saber que estás aportando al mundo a hacerlo mejor y esta individualidad, este rollo, y claro, todo lo que está pasando hoy en día, todo tiene explicación. Básicamente tenemos explicación para todo. Ahora con las IAs, ¿no? Las inteligencias artificiales ya son Dios. Básicamente es Dios creando ahí. Y espérate en el futuro lo que hará esto, porque seguramente seremos perfectos, nos reemplazará cada célula esta IA, ¿vale? Nos empezará a reemplazar las manos, los órganos y seremos entidades biológicas perfectas, inmortales. Esto está de camino, ¿eh? Y entonces, ¿quién va a creer ya en otra historia? ¿Quién va a querer saber nada si tú vas a ser inmortal? Quedan 10 años de esto, ¿eh? Daniel, que estoy siguiendo temas médicos, quedan 10 añitos nada más para que el ser humano empiece a ser inmortal, ¿eh? ¿Sabes que hay una medusa en el mar que es inmortal? Lo sabes, ¿no? Pues sobre No ella lo están sabía. trabajando. No lo sabía. Yo Sí, sabía, por sí. ejemplo, que mucha gente piensa que el cáncer es inmortal si no lo mata. Es que el cáncer es inmortal, es cierto. Las células de un cáncer están estudiando eso precisamente porque esas células crecen inmortalmente, no se pueden destruir tan fácilmente, ¿eh? Si las dejas, inmortales. Sí, sí, es cierto. Y la medusa esta, pues funciona así, se va regenerando
sus telómeros no acortan, quedan largos y entonces ahí está, y están trabajando en esto. Pues ese ¿Tú acuérdate de lo que... sería un Sí, tema para hablar el otro día, porque sí, para intentar dar nuestras teorías de por qué existen este tipo de anomalías en este mundo. No sé si me explico, porque es una excepción. Es es algo una muy raro. excepción, exacto. Es extraño. Pero tú acuérdate que en 10 años, ahora ya que estamos aquí hablando, vas a ver gente que básicamente no va a morir biológicamente. Los van a reemplazar constantemente con, ya lo Sí, verás. mi teoría es que igual consiguen que no puedan morir, pero no creo que vayan a vivir tampoco. O sea, no lo considero una vida natural. O sea, que sería el final del ser humano, pero bueno. Sí, la inteligencia artificial yo veo es muy útil, pero yo creo que nos destruirá. Yo lo tengo claro que esto Sí. no, no va a Hablando de ese funcionar. tema, ¿cuál es el papel de la ciencia a la hora de explicar el sentido de la existencia para ti? Pues la ciencia lo es todo, porque yo nunca, o sea, la palabra sobre y preternatural nunca me ha gustado. No existe lo sobrenatural ni lo preternatural, todo es explicable. Con lo cual, la ciencia es la forma de encontrarle nombre y términos a lo que ahora mismo a lo mejor no podemos explicar así. Entonces, la ciencia para mí lo es todo. Claro que cualquier científico tiene que ser creyente, porque si él no cree que va como Einstein, ¿no? Que también fue creyente cuando se topó con su famosa fórmula que no fue su finalidad. Creyó en que iba a hallarlo porque pensó y ideó que eso pudiera ser así. Entonces siempre hay que creer, pero claro, la ciencia igual, tienes que creer para hallarlo. Pero la Bueno, ciencia es el lenguaje, la matemática, es el lenguaje de Dios. Y con matemática puedes explicar cualquier cosa. Por ente es que todo es explicable, pero no sabemos todavía de la misa ni un puntito, ¿no? bueno, precisamente, ya que dices que todo es matemáticas, ahí es donde entra, por ejemplo, el conocimiento de la cábala, por ejemplo, que se basa en eso Oh, sí. Sí, sí, sí. y que bueno, muy poca gente conoce a fondo. Pero yo siempre pienso que la ciencia, uso el refrán de zapatero a tus zapatos, que la ciencia Ah, tiene sus límites porque son seres humanos. Pues claro. mm, hoy en día parece que la ciencia es la nueva religión, la mezcla de New Age y ciencia. Además es incontestable, tú no puedes cuestionarla. Yo sí que la cuestiono. O sea, me parece que es igual que cualquier otra religión de antes, pero mucho más fundamentalista, más rígida, más fanática. La gente que Es verdad. como atea, agnóstica, yo soy científico, esa gente es incapaz de ver más allá. O sea, ni siquiera se plantea otras cosas. Esa es mi crítica a la ciencia, pero bueno. No, no, pero un buen científico sí lo hace. Un Ya, buen científico es un creyente. Si no, no puede serlo. Es lo que decía. Si no, no puede hallar nada. ya que hablas de creyentes, ¿cuál es la relación para ti entre el sufrimiento y el sentido de la existencia? Porque para algunas religiones parece que está claro, pero para el común de la gente, ¿cómo lo explicarías tú? El sufrimiento es jodido de explicar. Yo, bueno, he tenido largas conversaciones con mi amigo, un amigo que es sacerdote, exorcista, que voy a ver y es un tipo que también tiene dudas, ¿no? Él dice que, claro, todavía no sé para qué sirve. Yo pienso que el sufrimiento, cuando lo he analizado a largo plazo, el sufrimiento que no es físico, que no viene de una, que también. Mm. Es como un instructor, es como un instructor. Yo cuando he sufrido y me han pasado cosas que me han hecho sufrir, me ha hecho crecer, me ha hecho crecer. Creo que esto nos traslada, nos eleva. Es que no hay otra. Quizás aquí la Iglesia Católica tenga mucha razón. Tenga parte de la razón, que cuando sufres y tal, al final acabas aprendiendo algo muy fuerte. Casi siempre detrás de cualquier tipo de sufrimiento hay un aprendizaje. Luego hay un sufrimiento que a mí se me escapa y no puedo darle explicación, que es cuando, por ejemplo, lo he visto, ¿no? En animales. Hoy se ha muerto mi gata Miros. Mm. No ha sufrido porque ya era mayor, pero se murió una gata hace poco y esa gata estaba sufriendo. Estaba sufriendo no porque tenía dolores, sino porque no le llegaba oxígeno al cerebro y percibía la realidad totalmente confusa. Y yo la veía que estaba gritando y le tuve que administrar morfina del veterinario, ¿no? Y ese tipo de sufrimiento, ¿por qué eso se me escapa?
sobre todo el sufrimiento de seres totalmente inocentes como los animales, o un niño pequeño, un anciano. Es algo que ahí no tengo muy buena respuesta. Supongo que todo forma parte de un plan también. No todo puede ser Bueno, respondido. claro, exacto. Y también podrías pensar, mm, si cualquier ser sensible, y los animales lo son, tiene Claro, momentos de sufrimiento y también momentos de alegría, digamos. O sea, no puede ir ahí una cosa está. sin la otra en la vida terrenal, fenoménica. Es Entonces, cierto. ¿qué sentido le ves tú a la vida? Si tú tuvieras que explicarlo muy brevemente, ¿cuál es el sentido de la existencia? El sentido de Para la un animal, por existencia, ejemplo, ¿cuál es el sentido de existir? ¿O el no se lo sentido de plantea? existir es simple y llanamente experimentarte, experimentar hacia afuera y experimentarte, conocerte a través de la experiencia que estás teniendo momentánea aquí. Si hablamos de la existencia, llamada vida biológica, ¿eh? Porque la existencia es mucho, mucho más, ¿vale? Pero si hablamos meramente de la existencia biológica aquí y ahora, tú como Daniel, Claudia, venimos a experimentarnos y así conocernos y traer eso de vuelta. O sea, la experiencia es lo importante. Vivir una vida llena de experiencias. Es muy importante experimentar, experimentarte todos tus sentidos, toda tu capacidad. Es importante, o sea, no es bueno encerrarte en un claustro y yo no lo veo. Quien lo quiera hacer, a lo mejor ahí también cogen experiencia de otra manera. Todo es experiencia, pero quizás sea importante experimentar, porque todo eso te vas a autodescubrir. Porque ¿cuándo te conociste más? ¿Con 10 años o ahora? Ahora. Te conoces mejor. ¿Y por qué? Porque has experimentado 1000 palos, 1000 alegrías y sufrimientos. Y ha hecho Daniel Pérez. Sí, ¿Cómo es ahora? pero sabes una cosa, que en los momentos de crisis yo he visto fugazmente que si una persona es capaz de calmarse y no hacer nada, no buscar nada, de repente encuentra que la existencia no tiene ningún sentido que no sea existir. O sea, vivir la vida es Bravo. vivir, nada más. Y morir, todo es Correcto. natural. Esa es la gente que se pierde después en búsquedas interminables y en deseos que no puede satisfacer nunca. Esa es mi opinión. Exacto. Totalmente. Es mi opinión. Has dado en el clavo. Si conservamos esa calma en un momento de absoluta crisis, te vas a dar cuenta de eso. Estoy existiendo, estoy experimentando. Solo eso cuenta. Eso es lo que cuenta. Nada más, por supuesto, siempre haciendo, contribuyendo el bien al mundo y dando amor. Es importante porque la maquinaria entera es amor. La existencia entera es un acto de amor y gigante. Cuesta de verlo, pero detrás de todo, si miras bien, es toda una enorme cuna de amor. No hay otra cosa. ¿Y qué consejo le darías a una persona que está en la búsqueda de sentido en su vida? O ¿Qué qué, consejo le daría? o qué Mm. método puede seguir dónde puede buscar si está perdida? Yo le diría que no se pierda en filosofías ni en religiones, ni, bueno, que ojee un poco de todo, que un poquito que pique aquí y allá, no se encierre. Lo peor que podemos hacer es encerrarnos en un cajón de una idea fija. Y miraría de que observe mucho, ¿vale? Observar todo. Desde una hormiga, yo miro mucho abajo en el fango, en el suelo, y miro la vida de las hormigas, la vida de una abeja. Observe sobre todo la biología, la naturaleza, que es el espejo de todo. Es el espejo. Realmente ahí estás viendo. Observe alrededor. Un tío que está encerrado en una celda y está observando una mosca puede llegar a saber más de la existencia que un tipo que se ha estudiado todas las filosofías del mundo, ¿vale? Que observe, que no se deje engatusar por charlatanes por ahí, que hay mucho listo, que te va a embaucar con sus historias, que hay mucho gurú por ahí. Y bueno, simplemente que no descarte nada, pero tampoco nunca tome una idea por buena. Porque las ideas son eso, son ideas. Y cada día hay que levantarse con el vaso vacío. Y por la noche está lleno de ideas, por la mañana vacíalo y empieza de cero. Porque cualquier idea se te puede romper en un momento. Y puede decir, hostia, ahora hay otra cosa. Que se abra, que abra la mente y que observe y que tenga los sentidos abiertos. Por eso ha venido aquí, para usar sus sentidos y su cerebro. Eso es lo que le diría. Muy buen consejo.
totalmente de acuerdo. Y ya para ir acabando, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo ves la evolución del pensamiento en este tema metafísico sobre la vida y la muerte, el sentido de la existencia? Lo veo un poco, ahora mismo no quiero ser pesimista, pero tal como estamos, ¿no? Con la sociedad así y con las inteligencias artificiales, pues claro, estamos jugando a ser Dios y estamos en un momento crucial en esto. Creo que si dejáramos de ser tan egoístas y centrados en lo material, pues bueno, podría ir para bien, pero ahora mismo no lo veo muy esperanzador. El ser humano o viene un gran crack y se rompe todo y volvemos atrás, que eso ha pasado 1000 veces en la evolución. Eso lo decía mi padre, que ha habido otras existencias. Eso sería largo de explicar, ¿no? Por ejemplo, nuestro genoma, ¿de dónde viene, no? Yo siempre he dicho que de 3 animales. De un mono, el bobobo, o como se llame, ¿no? Lo tengo apuntado por Bonobo, aquí. bonobo. Sí, el mono bonobo, ¿vale? El cerdo y la rata, tenemos las 3 genéticas dentro. Somos en cierto modo un experimento. Eso sería quizás el inicio de alguna inteligencia artificial en el pasado. Mm. Vete a Bien. saber. Sí, Pero no pues otra somos una teoría. raza natural. No. Con lo Y cual, el seguimos ser igual. humano, pues sí, el ser humano tiene que autoplantearse muchas cosas o se va a perder. Se va a perder y mal asunto. Me encanta hablar de este tema contigo. Es un Pero tema genial. tendríamos que hacer otra, Hay que hacer otra, una sí. No secuela. da tiempo. Pero ahora, como ya se está acabando el tiempo, háblanos un poco de qué proyectos tienes. ¿Estás pensando en escribir algún libro? ¿En qué tienes tu interés ahora? Mira, el interés de escribir, yo podría, ahora tengo ahí 3 novelas empezadas y nunca las acabo. ¿Y sabes por qué? Porque dedico todo mi tiempo más a los animales, ¿sabes? Siempre ha sido eso. Entonces, lo tengo un poco aparcado. Porque sí, tengo un libro sobre todo que quiero hacer sobre animales, cómo ellos usan la telepatía con nosotros de una forma brutal, ¿no? Cómo intentan comunicarse con el humano y el humano no habla su idioma porque no usa el idioma emocional para conectar, sino que intenta hablar con voz, con humanizando todo. Pero hay que entrar en esa tesitura. Entonces quiero hacer un libro de esto. Pero más allá de escribir, se lo decía el otro día a cámara, digo, no soy ambiciosa, mi ambición es estar cada vez más abajo. Eh, que es, ¿cómo te diría? Pues desprenderme del ego, ¿no? Sí, Ser pero no menos eres para ser ambiciosa, más. no eres ambiciosa, pero sí que eres inquieta. Siempre tienes cosas, proyectos en mente. Eso sí, porque pienso que se acaba la vida, ¿no? Pero la clave está en ser menos, cada vez menos y darte más hacia los que realmente lo necesitan. Y en ese proyecto, en ese proceso de ser poco, acabas siendo mucho, porque tu vida sirve, es útil para otros, ¿vale? Y es eso lo que más me inquieta, intentar ayudar a otros seres que lo necesitan. Ese es mi mayor proyecto. Genial. Bueno, pues te agradezco mucho todo lo que nos has dicho, muy interesante. Y no sé si quieres añadir algo más para acabar. Bueno, que habría mucho que añadir y poco tiempo tenemos ya. Pues nada, sí, claro, es que el tiempo es un factor aquí determinante. Que Bueno, la pues yo gente, creo que suficiente, porque para mí ha sido muy interesante escuchar. Y yo creo que mucha gente muchas gracias, lo va a mismo pensar lo mismo. digo, tienes que hablar tú un día de esto, hay que hacer algo contigo, porque sé Bueno, que tiene mucho que aportar, porque tú sigues mucho las filosofías orientales y están muy en la línea del biocentrismo, mm, ¿sabes? Que todo va por ahí, la conciencia, que es una, mm, ¿eh? Que es todo una. Bueno, yo a la gente le diría para finalizar que no se pierdan en trivialidades. Aquí tengo a mi gato Sostre, que este sí que sabe. Que no se pierdan en trivialidades, en cosas que no se van a llevar, en cosas temporales, como lo que son las apariencias, que está muy bien, pero que no se pierdan en eso, que no tengan toda la mente y toda la atención puesta en una sola cosa, porque lo van a perder. De repente la vida te dice ¡pam! Y te quedas sin nada. Que dispersen su foco de interés. Que, como me dijo mi jefa, que es una persona maravillosa, me dijo, Claudia, la pata tiene 4 palos, no uno. Si pones toda la atención, que yo entonces lo hacía con los animales, sobre una sola pata se va a caer y mm. ya no tienes nada que te sostenga. Y es eso, que la gente su interés lo ponga en más cosas y sobre todo que viva la vida con amor, que dé amor hacia los demás, que
que estemos atentos a las necesidades de los demás, que tengamos empatía, ¿vale? Que no vivamos tan egocéntricamente. Que es muy importante, que al final la vida te lo devuelve y no hay que hacerlo esperando nada. Es que es maravilloso levantar a otro ser. Hay que experimentarlo para empezar a ver ese placer ahí. ¿Vale? Eso es un broche final, gran final. Muy bien. Bueno, Muchas Daniel, gracias. un placer. ¿Vale? Un Igualmente, hasta placer. Nos pronto. vemos pronto. Un Un abrazo. beso. Un beso a todos. Chao. Chao.